acero, ¿qué es lo que es el acero? Vamos ¿qué creen ustedes que es el acero? ¿Es un material natural, un material artificial, un material que es Es un material mineral. Un material mineral que sale de una mina, digamos, una cosa así. Claro, de la tierra. El acero no es un material mineral natural, digamos, no es que vos excavás la tierra y obtenés acero. El acero es una aleación, ¿sí?, entre dos materiales naturales. Uno es el hierro, por eso, fíjense que si usted va a una obra, a una obra de cualquier, una casa, perdón, los chicos que manejan el acero son hierreros, no son acereros, ¿sí? Acá dicen hierreros, fierreros. En Estados Unidos sí son los steelers, son los acereros, ¿sí? No son los hierreros. Que ya Steel es acero y hierro. El hierro, realmente, el acero, realmente perdón, el hierro es iron y el steel es acero. Entonces, es raro. Entonces, la traducción es el Iron Man, el hombre acero, y Iron en inglés es steel, steel es los acereros se llaman steelers, acá no, acá los hierreros son hierreros y los acereros no existen. Y en la construcción de hierro no existe el acero, ¿sí? Todos los materiales que nosotros usamos en la construcción de acero, todas, desde el acero de las barritas que vemos en las columnas, en la construcción, en las vías, en las casas chiquitas, como hasta los perfiles enormes que vemos que son en la terminal, en la ampliación de terminal, que son perfiles impresionantemente hechos, con platina, anchuelas pegadas. Bueno, todos son perfiles o sea, son perfiles que están creados por el hombre. Que el acero es una aleación, ¿sí? Es una aleación ¿entre qué? Entre dos materiales. Uno es el hierro y otro es el carbono, ¿sí? ¿Qué pasa? Que el acero lo consideran un metal. El acero como si no es un metal, ¿sí? Porque los metales son naturales, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Tiene tanta proporción de acero, es decir, una construcción metálica tiene acero. El acero en sí no es un metal, porque el metal es un metal natural. El metal es el zinc, la plata, el oro, el hierro, ¿sí? Esos son metales, son materiales naturales de la Tierra. Bueno, el acero es una aleación. Pero igual tiene tanto porcentaje de hierro que lo podemos considerar, o sea, se lo llama conducción metálica cuando se trabaja con acero, ¿sí? Bueno. Entonces, una vez que ya comprendimos que el acero es una aleación, perdónenme que estoy pensando, ayer me acosté tarde, fuimos a la montaña con mi hijo y volví muy tarde, cansado. Pero no, el acero, una vez que lo tenemos, decimos, bueno, ¿cómo vamos a tener el acero? El acero puede ser de dureza natural, ¿sí?, dureza mecánica. ¿Cuál es la diferencia entre la dureza natural y la dureza mecánica? La dureza natural es un acero que se mezcla, el hierro y el carbono, ya lo vamos a ver enseguida cómo se mezcla, eso. Se mezcla el hierro y el carbono, y el hierro y el carbono pasan por una extrusadora, pasan por una lámina, por un proceso de laminación, y sale o un perfil, o un dibujito, o una planchuela, o un hierro, pero sale un elemento determinado, ¿sí? Entonces ese es el acero de dureza natural. ¿Por qué? Y porque como me lo dieron, ahí quedó. Hay algunos que después sale ese acero y lo doblan
y le dan una otra resistencia. Entonces así queda. Puede ser que después mecánicamente lo moldeen. Hay otro acero, que es acero de dureza mecánica, ADM, que es un acero que también se puede comprar tranquilamente, que el acero cuando se sale del horno, y una vez tuve la suerte de ir a un horno, después les comento, sale del horno de fundido, ¿no? Del horno de fundición, y cuando empieza a fraguar, empieza a tomar su resistencia, lo empiezan a estirar, lo empiezan a apretar. O sea, cuando usted agarran que sea un acolchado, que se lo terminan de limpiar ahí en la tintorería y sale todo hinchado. Y ustedes se sientan y lo aplastan y sale sale un montón de presión que había ahí. Con esto pasa lo mismo. Es como que lo empiezan a apretar al acero, lo apretan un montón, y después cuando lo dejan de apretar, porque el acero está a punto de hacerse duro, se estira, pero no se estira todo lo que lo apretaron. Entonces ese acero tiene un poquito más de resistencia que el otro. ¿Qué pasa? Es un acero mucho más caro. Y se usa para ciertas cosas. Y otra cosa que define el acero, que esto es importantísimo, tengo una pregunta que viene en el examen, es la tensión de fluencia. Ya vamos a ver lo que es la tensión de fluencia, pero de acuerdo a la tensión de fluencia es cómo se denomina el acero, ¿sí? Acá en Argentina hay dos aceros, el F24 y el F36. Ya vamos a ver qué se llaman F24 y F36 cada uno, y ahí fíjense que está al lado la norma americana. El F24 responde a una norma que se llama A36 y el F36 responde a un acero que en la norma norteamericana se llama A570. ¿Sí? En mi opinión, el F36 es un material de mucha mejor calidad. La diferencia entre el kilo de acero de F24 y el F36 es prácticamente nula. O sea que el F36 requiere un poquito más de cuidados, porque generalmente son importados, los F36 no lo hacen acá. Requieren un poquito más de cuidado, son elementos más esbeltos, entonces hay que hacer algunas estructuras complementarias para tenerlo, nada más. ¿Sí? Habría que hacer unas estructuras complementarias para tener ese material. Para tener esos perfiles. El otro es un material mucho más robusto, como tiene menor resistencia, necesita más sección, entonces esa mayor sección hace que sea mucho más estable los elementos formados por el F24. Pero el otro es mucho más bello. Si ustedes sacan lo que necesitan para una vía de 10 metros con un F24 y con un F36, y el F36 le va a pesar mucho menos. Pero bueno, tiene el problema de la esbelte, entonces tiene otro problema asociado. Aquí vemos la composición del acero, que es lo que hablamos recién nosotros. ¿Qué es lo que es la composición? ¿Qué es lo que es el acero? El acero es una aleación, ya lo vimos, entre hierro, ¿sí?, y carbono, ¿sí? Ahora, ¿qué porcentaje hay? Esta es una pregunta que cuando están muertos en el examen, como están así, ya estamos tirando la toalla, le decimos, mira, te vamos a hacer una pregunta para ver si seguimos o no seguimos. El hacer una aleación, esto es importante, en el apunte, pero no. Fíjense, una aleación entre hierro y carbono, ¿sí? Ahora, ¿qué porcentaje tiene cada uno? Dijimos que tenía más hierro, por eso lo denominamos metal. Pero ¿cuánto hierro tiene? ¿Cuánto creen ustedes que tiene hierro? Dígame un número cualquiera. 70%, 80%. ¿Otro? Casi el total. Sí. Casi el total. ¿Cuánto es casi el total? ¿99%? Sí, no, depende del acero. Creo que el 1010 tiene una décima, una cosa así, ¿no? De carbono. Claro, el acero, el 1010 no es un acero que vayamos a usar nosotros porque es un acero SAE, pero bueno,
está bien la observación. La composición del acero es un 97-96%, ¿sí?, de hierro y un 3 o un 4% de carbono. Ustedes van a ver que cuando tiene más carbono es como que se quiebra más. Fíjense que los alambres se notan un montón. Hay alambres que los chicos que arman hierro dicen, este alambre está cerado, alambre acerado. Pero bueno, ustedes cuando estén en una obra van a entender. Yo, cuando me decían alambre acerado, yo lo veía, se ve mucho más gris, mucho más brillante, tiene más carbono y es mucho más frágil. O sea, usted han visto los hierreros que atan con un alambre, el alambre del 17 para atar, y atan un montón. Cuando el alambre del 17, ustedes piden alambre del 17 con mayor cantidad de acero, galvanizado, que es mucho más gris que el otro viene casi rojo ya, naranja, lo van a ver y van a ver que usted lo quiere, hacen así con la mano y se parte. Y también se parte ahí sí, porque el acero lo que tiene, le da, la aleación esta entre hierro y carbono, le da dos propiedades, cada uno le da una propiedad distinta. El hierro le da, si bien le da resistencia, porque tienen que usted aplatar el hierro, tienen que agarrar una piedra de hierro y vean si la pueden aplastar, es durísimo, pero es mucho menos duro que el carbono. No es un poco, es muchísimo menos duro que el carbono. Entonces, el hierro lo que le da a esa aleación es la posibilidad de deformarse. O sea, porque usted agarra un hierro y lo empiezan a estirar y lo estiran, es como un elástico, lo estiran, o sea, mucho más resistente, pero lo estiran y se va estirando, y se tira como ustedes, y lo sueltan y vuelve casi siempre a su posición original. Pero lo estiran, si le ponen el carbono ustedes, si tuvieran la fuerza para estirarlo y romperlo, lo estiran un poquito y se rompe. Entonces, lo que hace el hierro, ¿sí?, es darle la capacidad de deformación, le baja un poquito la resistencia. Cuando en vez de tener 96% de hierro y 4% de carbono, tiene 97,5% de hierro y 3,5% de carbono, el hierro, van a ver que se pone naranja, apenas empieza, se pone al tiempito de estar en la intemperie se pone naranja. No quiere que se vaya a romper ni nada, pero se está oxidando. Ya lo vamos a mover más adelante. ¿Sí? Y tiene un poquito menos de resistencia. Cuando tiene, en vez de 96 y 4, tiene el 95% de carbono, de hierro, perdón, y el 5% de carbono, el material es muchísimo más duro. Pero cuando ustedes lo doblan, con la máquina para doblar el hierro, se quiebra. ¿Sí? Ahí los chicos dicen, este hierro está cerado. Bueno, y si tiene un mayor porcentaje de carbono. ¿Qué es lo bueno y lo malo? Cuando tienen un hierro con mucho más contenido de hierro, o sea, un acero, con más contenido de hierro y menos de carbono, el acero pierde resistencia, pero gana en ductilidad. Llamamos a lo que es la ductilidad, pero gana mucho en ductilidad. Y eso es muy importante en el acero. La ductilidad es una propiedad excelente. Y cuando tiene más carbono, tiene más resistencia, es más resistente, más duro el acero, pero tiene menor deformabilidad, o sea, tiene menos posibilidad de moverse, no sé si se parte más rápido. Y bueno, y hay acero que se usa para una cosa, acero que se usa para otra. Si ustedes necesitan hacer una estación de transmisión de rayos cósmicos, que no pueden mover, porque si ustedes se mueven un poquito, se mueve un poquito el satélite, cagó, no pierden la señal o sea, y fíjense acá con corriendo de sonda, yo en mi casa me quedo sin wifi, me quedo sin DirecTV, una bosta, me quedo sin todo. Tengo que poner a escuchar la radio. No tengo nada, no se escucha nada. ¿Por qué? Porque se movió un poquito la antena. Bueno, en los hierros, cuando yo necesito que se quede quieto, que no se mueva para ningún lado, pongo un acero un poquito más resistente. ¿Por qué? Porque yo no puedo admitir mucha deformación. Y en algunos aceros existen
algunas impurezas. ¿Sí? ¿Qué significa ahí? Capaz que cuando generalmente el carbono, cuando lo sacan está solo el carbono, no tiene nada. Está el carbono solo, un cosa que así, sacan y sacan carbono. Pero el hierro y todos los metales siempre están presentes de otros metales, si no sería muy fácil sacar oro o plata. Yo voy a un pozo, hay oro, y tengo el oro, no, y los flacos tienen que hacer un tratamiento con ácido sulfúrico, después tienen que lixiviarlo, es complicado, porque los materiales siempre vienen con impurezas. Bueno, el hierro viene con impurezas. Generalmente viene con níquel, viene con azufre, viene con cromo, viene con algunas pequeñas, pero son mínimas las impurezas, ¿sí? Mínimas. Hay una fábrica acá en Argentina que produce aceros con escoria de alto horno. O sea, a la aleación de acero, de hierro y de carbono, que es una aleación pura, que está súper controlada, le agregan pedazos de acero que han quedado, que yo agarraron un perfil, quedó grande y lo limaron un poquito y eso tiraron. Es como cuando liman, cuando lijan una madera que queda salir, bueno, el acero pasa mismo. Entonces, todas esas cositas que hay la incorporan al acero y hacen un acero que se llama con escoria de alto horno. Hacen hormigón, también hacen un montón de cosas. Y no está mal. Si lo controlan, está bien. Pero bueno, está claro, esto es muy importante, lo del acero. Es una aleación entre hierro y carbono. Carbono, con no al final, porque carbón no, sino cada vez que hace un asado, hace acero. No. Es una aleación entre hierro y carbono. ¿Sí? En lo cual el 96% generalmente, 96, 96,5 es hierro y el resto es carbono. Cuando el contenido de carbono es del 3%, o sea, cuando hay menos carbono y más hierro, o sea, 97, 97,5 de hierro, el acero es más dúctil, pero no resistente. Y cuando tiene más carbono, o sea, un 5%, nunca tiene un 10%, nunca llega 5, 6, como máximo 6. Cuando tiene el 5, el 6, el acero es más resistente, mucho más resistente, pero más frágil, se quiebra, ¿sí? Y tiene alguna impureza. Pero lo anterior. ¿Se entendió hasta ahí? Porque esto es importante. Sí, sí. Sí, bien. Entonces, una vez que lo tenemos, una vez que comunicamos el acero, vamos a ver cómo es el comportamiento del acero. Esto también es una pregunta que este gráfico va a ir en el examen, este gráfico, y nosotros se lo vamos a preguntar. Es un gráfico cartesiano, como ustedes han visto en un montón de lados, que tiene en el eje X la deformación en porcentaje y en el eje Y la tensión en megapascales. ¿Sí? Entonces, la tensión del acero, fíjense que cuando llega más o menos a una deformación de un 5%, un cuadro, que es un montón, o sea, para llegar acá tiene que haberse movido un montón. O sea, imagínense que en una casa de 3 metros de altura, el 4% son 12 centímetros. Para que una casa de 3 metros de altura se mueva 12 centímetros, se estire 12 centímetros, tiene que haber pasado una exageración. ¿Sí? Es muchísimo. Pero puede pasar. O sea, el acero está hecho para eso, para que soporte esa deformación. Entonces, fíjense que cualquier tipo de acero, el F24 que dijimos que era el que más se usaba en Argentina, y el F36 que era un poquito más frágil, fíjense que los dos cuando llegan, la tensión va subiendo un montón, ya que se forma la tensión sube, linealmente, una función lineal, ¿sí? Cuando llegan al 5%, cualquiera, una u otra, es como que la curva iba recta y se hace lineal, pero iba inclinada, iba subiendo, ¿sí? Y ya y se hace recta. O sea, es una simplificación, pero se hace recta. ¿Qué pasa en ese punto? Fíjense que en el gráfico, en los dos puntos hay fluencia. Fluencia es como que el material empieza a fluir.
Fluencia la traducción es media jugada. Porque fíjense que FI es la tensión característica, FI. Y el Y, F es tensión, en inglés, la I, que acá podríamos haber puesto FF, porque, o TF, tensión de fluencia, T, tensión, F, fluencia. Y ahí le pusimos Y. La Y viene de una palabra inglesa que significa yielding. Yielding es algo similar a rendirse. O sea, el acero, cuando llega a una deformación del 5%, del 4%, perdón, del 4%, que es un montonazo, es como que dice, mira, flaco, me deformaste y ya no resisto más. Y no resisto más. Eso le dice, yo no aguanto más, ya me estiré todo lo que podía. Me estiré todo lo que podía y saqué, no me voy a romper, pero me entrego, si estoy entregado, hacer lo que se decante. Entonces, el acero, ¿qué pasa? Llega ese momento que viene a decir resistencia, llega atrás y se cansa y se va para allá. Bueno, eso pasa, eso se estira un momento, siempre resistiendo. Ustedes lo van estirando y va, el acero va aguantando todo lo que... Llega un momento que ya no aguanta más y se va, y ustedes después lo pueden seguir deformando sin hacer más fuerza. O sea, ustedes tienen que ir haciendo fuerza con el acero. Un montón de fuerza. Y llega un momento que el acero se cansa y ustedes con la misma fuerza, y ustedes lo van, a medida que hacen fuerza, lo van deformando. Llega un momento que lo estiraron tanto y el acero no aguanta más y ustedes con la misma fuerza lo siguen estirando sin incrementar nada. Ustedes llegan a ese punto y con la misma fuerza que lo van estirando. Esto pasa, por ejemplo, en los elastiquines o en los elásticos de los pantalones. Entonces, fíjense que si ustedes lo sacan y empiezan a estirar, llega un momento que se empieza a hacer como más finito y ya no hace más fuerza, y se rompe. ¿Sí? Bueno, con el acero pasa lo mismo. Usted para estirar el acero tiene que hacer una fuerza X. Y van aumentando la fuerza, a medida que aumenta la fuerza, aumenta la deformación. Llega un momento que el acero se formó un 4% y dice, ya está, flaco, ya me deformé todo lo que daba. Si me querés seguir deformar, yo no te voy a poner más resistencia. Entonces, ustedes lo estiran sin hacer más fuerza. No hay que hacer fuerza cero. Supóngase que le llegó, para llegar a la fluencia, tuvieron que imprimir una tensión de 240 megapascales. Entonces llegaron a la fuerza para hacer 240 megapascales y ya después el acero no resiste más y no tienen que incrementar la fuerza. Ustedes siguen haciendo la fuerza que llegó a 240 megapascales y lo siguen estirando sin aumentar la fuerza. Cuando el acero tenía 100, ustedes para estirarlo tenían que ir haciendo cada vez más fuerza. Cuando llegaron a 240, ya el acero se atendió. Entonces, cuando ustedes llegan, van por el 100, hacen fuerza en el 100. Y van haciendo mucha fuerza y se cansan. Se cansan de hacer fuerza y lo sueltan. Entonces el acero vuelve a su posición inicial. Van por el 200 y se cansan. Entonces el acero lo sueltan y el acero vuelve a hacerlo otra vez. Pero si van por 250, cuando ustedes lo suelten el acero ya no va a volver a su posición inicial. Ya le va a quedar una deformación. ¿Por qué? Porque ustedes superaron la resistencia del acero y hicieron una deformación más grande que la que él podía resistir. ¿Es difícil de ahí? Sí, es difícil. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. ¿Sí? Por supuesto que se puede. Fíjense que en el gráfico, aparte de la fluencia, que la fluencia es la misma para un acero de F36 o un acero de F24. La deformación es siempre la misma, el 4%. Lo que cambia es la tensión, es la fuerza que tengo que hacer. ¿Sí? Fíjense que en ambos aumenta un poquito cuando dice ahí endurecimiento postfluencia. ¿Qué significa endurecimiento postfluencia? Que una vez, ¿por qué hay endurecimiento postfluencia? Porque una vez que fluye y lo estoy estirando, el acero se va a la sección como se va estirando y a medida que ustedes tiran cualquier cosa, cuando tienen un elastiquín, cuando empiezan a tirar, es como que se empieza a hacer más finito cuando están tirando. Como que
se achica la sección. Entonces, al achicarse la sección y la tensión ser la misma, la fuerza es la misma, la tensión, o sea, la fuerza dividido el área, como el área es más chiquito, es más grande, ¿sí? Porque el área es más chiquito, no porque está haciendo más fuerza, sino porque el área se achicó un poquito, entonces la tensión crece un poquito, ¿sí? Pero no, ustedes no están haciendo más fuerza. En la misma fuerza, como se achicó el área, hay más tensión. Eso se llama endurecimiento post-fluencia, y eso pasa con todos los materiales, no solamente con el acero. Con todos los materiales. Fíjense la tigre, ustedes están haciendo la tigre, cuando está a punto de cortar, está más duro. Bueno, ¿está claro esto de la tensión de influencia de acero? ¿Se entendió? Sí, sí. Seguimos. Entonces, vamos a ver ahora características de los aceros. Hay que ver las características que tiene cada uno. Entonces, a ver. ¿Qué características tienen los aceros? Y los aceros tienen características físico-mecánicas. ¿Qué son físico-mecánicas? Son físicas y la parte mecánica depende del ambiente, de su peso, ¿sí? Es algo propio del acero, ¿sí? Independientemente de la forma, ¿sí? Independientemente de la forma, depende propio de la mecánica estructural propia del acero, de su composición intrínseca, ¿sí? Está bien dicho, es más intrínseca. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad que es 202.000 megapascales, ¿sí? O es el módulo de Hooke. Hooke fue un físico inglés que descubrió que hay una relación entre lo que se estiraba un elemento y la fuerza que hay que hacer, digamos, se llamaba módulo de Hooke o módulo de elasticidad. ¿Sí? 202.000 megapascales. Eso es igual para todos los aceros del mundo, de la fabricación, para el F24 es 202.000, para el F36 es 202.000, y para el F300, si quisiera, sería 202.000. Siempre 200.000, porque el acero, el módulo de elasticidad del acero es 202.000. ¿Sí? El módulo de elasticidad transversal, que es lo mismo que el módulo de elasticidad, pero en el sentido perpendicular al longitudinal, o sea, uno es así y el otro es así. Es de 78.000 megapascales. No lo usan nunca, pero el coeficiente, que es la relación entre la información en un sentido y en el otro, es 0,30, tampoco lo usan nunca. El peso específico, ¿sí?, es de 7.800 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? El acero, en cuanto a su peso físico, es mucho más pesado que el hormigón. No, es muchísimo más pesado. El hormigón pesa 2.400. ¿Sí? Esto pesa más de 3 veces el peso específico del hormigón. ¿Qué pasa? Que el acero, en proporción, es mucho más, se utiliza mucho menos que el hormigón. ¿Sí? Fíjense que en un volumen de una columna de 40 por 40, el hormigón es todo, 40 por 40 hormigón, y el hierro son 8 hierros, 10 hierros, así, de 10 milímetros. Entonces, el volumen del hormigón se nota como más pesado, pero no es un material tan pesado como el acero. Es un material muy pesado, por eso se usa en pequeñas proporciones. Y el coeficiente de dilatación térmica, 12 por 10 a la menos, significa que transmite poco calor, ¿sí? Transmite poco calor el acero, pero no es muy aislante. Si usted toca una ventana, toca en el marco una ventana, uno, por ejemplo, tiene una ventana con doble vidrio hermético, con DVH, con doble vidrio acá, entonces el sol le da de este lado, o hace mucho calor, y está caliente este vidrio está a temperatura linda porque adentro hay aire, y hay una cámara de aire que separa. Pero si el marco fuera de acero, generalmente de aluminio, y no tiene puente de ruptura térmico, ustedes tocan acá, donde le da calor, y todo el calor pasa al otro lado.
O sea, y usted toca el noto y también está caluroso, caliente. Bueno, pues como es tan finito respecto a la superficie de la ventana, no pasa nada. Pero no es un buen aislante, transmite calor, el acero. ¿Sí? Bueno, ya vimos los parámetros mecánicos, que son propios del material. Y después tenemos unos parámetros geométricos. Los parámetros geométricos son parámetros que dependen de la forma, principalmente. Entonces, el momento de inercia. El momento de inercia es la forma geométrica que le imprime al material la capacidad de deformarse o resistir deformaciones. Por ejemplo, si usted tiene un teléfono, como este teléfono, puesto de esta manera, ¿sí? Y lo apretan así, se va a deformar de una manera. Si lo ponen así y lo apretan, se va a deformar de otra manera. ¿Sí? El mismo teléfono, nada más que está puesto de esta manera o de esta manera. Entonces, las características geométricas de esta forma o de esta forma son completamente distintas. Entonces, tenemos un momento de inercia, que se utiliza generalmente para comprobar deformaciones, un momento resistente que lo vamos a utilizar cuando veamos flexión, que es la capacidad geométrica para resistir la flexión. Después tenemos un momento de inercia polar, que los aceros, excepto los tubos cuadrados y redondos, no tienen un momento de inercia polar. El momento de inercia polar es cuando, si lo vieran desde arriba, es como que giraría en planta, ¿sí? Que eso no es algo bueno. La sección es lo que todos saben, el área. El radio de giro es la raíz cuadrada del momento de inercia dividido el área, ¿sí? La raíz cuadrada del momento de inercia dividido el área, siempre al mismo eje. Pero, por ejemplo, ahí si teníamos otra vez el teléfono así, el área es la misma, pero en este momento tiene un momento de inercia y así tiene otro momento de inercia. El radio de giro, en este sentido, es este momento de inercia dividido el área, raíz cuadrada. Y en este es el momento de inercia en este sentido, dividido el área, raíz cuadrada. Son dos momentos de inercia distintos, son dos radios de giro distintos. Y bueno, ahí fíjense, dice utilización de tablas. Yo no sé cómo está el aula virtual ahora, si está habilitada. Pero nosotros en el aula virtual hemos subido todas las tablas que podemos usar en todo el año. Ustedes se la bajan y ahí en las tablas, lo bueno que tiene esto, que por lo que a mí me gusta mucho el acero, es porque los fabricantes del acero, como son empresas súper controladas, todos dicen acá, no, el acero, pero ahora no, que no hay clavo, que no. Los tipos ya tienen a Sindar, por ejemplo, yo conozco la fábrica de Sindar de San Nicolás y es la cantidad de profesionales que trabajan ahí, arquitectos, ingenieros. En el momento de cuando trabajaba en una empresa desarrolladora acá, compramos tanta cantidad que nos vendió a Sindar, porque los proveedores acá no daban abasto, y nos llevaron a conocer el puerto de logística de Villa Mercedes, un polo logístico impresionante. Fuimos a San Nicolás, fuimos a Rosario, que de San Nicolás a Rosario eran, no sé, 100 kilómetros. Hacen una fabricación en Rosario, tienen la fábrica en San Nicolás y tienen el puerto de despacho en Rosario, porque a Rosario salen a toda la Argentina y al exterior. Entonces ellos distribuyen ahí, tienen sus canales de distribución. Una cosa monstruosa, es una ciudad. Bueno, y todos esos profesionales que trabajan en Sindar, para facilitarnos las tareas nosotros, los profesionales que no trabajamos en Sindar y que no somos especialistas en acero, han hecho tablas. Ustedes compran un perfil, por ejemplo, el IPN 100,
Y está el IPN, dice IPN 100, dice cuánto es el área, cuánto es el peso por metro lineal, de qué longitud viene, cuánto es el espesor del ala, cuánto es el espesor del alma, cuánto es el momento de inercia así, cuánto es el momento de inercia así, cuánto es el área, está todo tabulado. ¿Con qué? Con todos los perfiles que se fabrican en la Argentina. No es que alguno, con todos, de toda la empresa. Fíjense que entre empresa y empresa hay un poquito de variación, pero es mínima. Pero los tipos lo han hecho espectacular. O sea, realmente lo han hecho muy, muy bien. Entonces, esas tablas están. Nosotros ya cuando ustedes puedan acceder a nuestro digamos, pueden acceder a la plataforma en la aula virtual, van a ver que eso está. Porque ellos también no pueden acceder. Pero están todas las tablas que vamos a utilizar. Bueno. ¿Esto se ha entendido hasta ahora? ¿Lo entienden? ¿Vamos bien? Sí, se entiende. Sí. Bien, perfecto. Bueno, vamos así con características de los aceros. Los aceros estructurales. Acuérdense que hay otros tipos de acero que no son estructurales. El acero que tienen las mesas, las sillas, son aceros que son acero, pues no son aceros estructurales, son tipo de acero, pero no. Después, bueno, tenemos, como habíamos quedado antes, las FI, que son la tensión de fluencia, que se acuerda que estaba en el gráfico, cuando van extendiendo acero y llega un momento que no resiste más y lo siguen deformando. Bueno, esa es la tensión que define el acero. FI 240 y FI 360. Lo que está al lado de FU es la tensión última. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si ustedes quisieran romper ese acero que llega, que hasta los 240 aguanta, pero ustedes después lo tienen que estirar para romper. Ese estirar para romper son 360. ¿Por qué? Porque acuérdense que si iba achicando la sección, ustedes hacían la misma fuerza. Entonces la tensión es más chiquita. O sea, como el área es más chiquita y la fuerza es la misma, la tensión aumenta. ¿Sí? Aumenta hasta 360. Y cuando la tensión de fluencia, el FI, el flujo es yielding, acuérdense, FI es yielding. Es FI 360, la tensión última es 500. ¿Sí? Bueno, perfiles chapas y fabricantes. Con esto vamos a terminar la introducción de los materiales. ¿Qué significa esto? Perfiles, chapas, fabricantes. ¿Cómo son los perfiles? Los perfiles pueden ser conformados en caliente, que es lo que le decía yo, que se junta en un horno de alta temperatura, una fundición. Cuando yo fui a la fábrica de Sinat, había 2 hornos que laburaban las 24 horas, todo el tiempo, ahí en San Nicolás. Y ustedes, o sea, la gente que trabaja ahí va al horno, va a tal lado. Yo estaba a 50 metros, porque yo era un visitante, con agenda de cine, pero éramos visitantes, éramos varios. Hace un calor insoportable a 50 metros. Imagínense los tipos que laburan ahí. O sea, si bien es todo mecanizado y hay algún tipo tiene que ir ahí que vaya a revisar, che, hay un error en el tablero del gas. Vamos a verlo. Tienen que ir esos tipos ahí. Tienen que ir no saben lo que es el calor que hace. Parar. A nosotros nos explicaron que parar uno de esos hornos, porque a veces hay que pararlo, porque es como cuando parar un pozo de petróleo, hay que hacer un mantenimiento de la goma, eso. Parar uno de esos hornos implicaba que la empresa perdía mucha guita. Porque después, para ponerlo en funcionamiento de vuelta al horno, tenía que calentarlo y no es que no es el horno de la cocina, o sea, que usted lo prende la llave, se prende y mete la pizza. Acá hay otra cosa. Tienen que, o sea, como tienen norma de calidad tan estricta, tienen que el horno tiene una temperatura. El horno entra el hierro por un lado y sale por el otro, no es que lo calientan y lo sacan por la puerta. El horno tiene una temperatura cuasi constante y los quemadores están en 2 lados, no están en todo lo largo del horno. O sea, imagínense lo que después, no sé cuánto tardan en poner, no me acuerdo, pero tienen que después lo apagan. Hacen lo que tienen que hacer, primero lo quieren enfriar, hacen lo que tienen que hacer, salen y después lo tienen que calentar durante un X tiempo para que esté homogénea la temperatura para meterlo
¿saben lo que es? Impresionante. Bueno, de ahí salen como un chorro, ¿no? Salen bloques de acero y después lo pasan por extrusadoras y hacen perfiles en caliente, como el IPN, el UPN, qué sé yo, el perfil Z, el ángulo, esos son perfiles extrusados, son perfiles que se hacen en caliente. Después tenemos los perfiles conformados en frío, que son del bloque, lo laminan, o sea, lo cortan, con una sierra súper copada, lo van cortando y lo dejan en láminas. Y esas láminas se hacen, la meten en una máquina, que la máquina la golpea y le da dando la forma. Por ejemplo, le da los perfiles C, los caños redondos, los caños cuadrados, los rectangulares, son láminas que a los caños o a los tubos redondos los sueldan. Si ustedes se ponen a verlos con detalle, van a ver que los caños redondos, los cuadrados están soldados. Hay una fábrica que es Girard, que Girard hacía caños redondos sin costura. Sí, o sea, eran caños de 8 milímetros, 10 milímetros, que son los caños que usan perforación, que no se sueldan. ¿Sí? Tenían el agujero así, y el bloque cuadrado de acero, y venía una máquina y empujaba una parte para adelante y quedaba el agujero redondo cuadrado sin costura. Esos caños, la única empresa que había era Tenaris, no era Sidral, era Tenaris, que era el grupo de Techin. Después, ahora hay una fábrica de eso tuvo en México y una fábrica de eso tuvo en China, y creo que hay una en Turquía, o por ahí, en Turquía, no sé mucho, pero son re poquito lo que tiene eso. Estados Unidos no tiene. O sea, no tiene, es un estudio caro y peligroso, no sé, lo exportan. Consumen muchísimo acero, muchísimo calor. Entonces lo fabrican. Y con esa empresa Tenaris, que era el grupo de Techin, no sé si se seguirá haciendo, pasó a ser líder en el mundo con eso. Líder en el mundo, en una empresa que la demandan de todos lados, porque eran re pocas empresas lo que hacían ese trabajo. Son los conocimos tubing, los caños de perforación, son esos. Se usan en la industria petrolera de una manera impresionante. Bueno, pues tenemos las chapas normales, que las chapas normales son chapas lisas, las chapas conformadas, son la T101, la T98, la chapa Canadá, que son chapas que las meten a una plegadora y la doblan y salen a forma. Hay un montón de chapas autoportantes, o sea que soportan 10 metros, 8 metros sin ningún apoyo, la chapa es alta. A mí me tocó hacer una vez una cochera, que le hice a Palumbo, si ustedes van, tiene una columna, una vía y una vía, y tiene la chapa, pues tiene 5, está la chapa, pero la chapa tiene 40 centímetros, es horrible, o sea, a la vista es fea, pero no tiene ningún apoyo. Entonces, capaz que lo que hay que analizar es el costo, si eso sale más barato, que poner correas y chapa normal. Tenemos las chapas conformadas, que las chapas conformadas las hacen acá en Mendoza. Yo conozco 3 empresas que hacen chapas conformadas, que ellos se comen una plegadora y hacen una chapa, hacen ensayo, y esa chapa es para ellos. O sea, si usted se quiere comprar, se la compran, un poco más cara que la chapa normal, pero lo bueno es que no tiene tornillo, que la hacen de la que quieren, se pega con un clip y no se mete nunca el agua. Acá el Block Metal hace una que se llama U573, hace otra que se llama U64, no sé por qué se llama U. Y después Moy hace otra que para mí es la mejor, y Cáceres, 4 hay, 4 que yo conozco. Moy hace otra que se llama Chapa Moy, que es fantástico. Y Cáceres tiene una que se llama U61, que está buenísima. Mira, de Cáceres me fui ahí. Es la más ancha. Es la que más pliegues tiene, pero no es la más cara. Y bueno, después, actualmente ahora tenemos paneles, y soy pro panel. Los paneles ya vienen algunos con la dirección incorporada, pelos con foil, panel,
con foil, o panel con espuma poliuretano y panel espuma poliuretano y foil, panel espuma poliuretano, perdón, chapa espuma poliuretano y chapa. Hay millones de variedades. La resistencia, o sea, la separación, la resistencia es un poquito más que la chapa, pues la chapa aguanta 1 metro entre correa y correa, y esto aguanta 1,60 m, más grande. No aguanta más de eso, ¿sí? Pero lo que tiene es aislación. O sea, una cámara frigorífica no la hacen nunca con chapa y... sin chapa, 20 centímetros de poliuretano y chapa, es fantástico. Bueno, y acá en Argentina, en cuanto a fabricantes, está Asignar, está Cerbrac, está Sierrar, está Tenaris. Bueno, acá yo le puse Rogiro, pero Rogiro más que nada importador de materiales, trae de afuera y vende, un gran distribuidor. Uy, te hace una fiesta a fin de año espectaculares. Ellos que sí, desde que empecé a trabajar con ellos en el 2008, creo. Bueno, a dos no he ido. No, en el 2012, porque en 2013 creo que fue la primera fiesta que fui. O sea, ellos son más que nada distribuidores. Y la empresa más grande de la Argentina es Asignar. Sí, Asignar es realmente una empresa de primera. Asignar en un momento la vendieron, la compró, era de Capital Federal, la compró un grupo brasilero que era el mayor extractor de hierro del mundo, que se llama Belgo. No sé qué significa Belgo, pero los muchachos compraron y eran los mayores, la empresa que más extraía hierro en todo el mundo. Como tienen la de Chile, extraía cobre, eso extraía una empresa de capitales privados brasileño que es la que mayor hierro extraía en el mundo. En un momento el valor del hierro decayó, no sé por qué, no me acuerdo, y Belgo tuvo un decayendo muchísimo, que acá costaba mucho conseguir el hierro grueso, porque acá en Argentina acá hacían hierro grueso y en Brasil hacían hierro fino. El hierro que se sacaba acá en Argentina era de una pureza mayor al que se sacaba en Brasil, entonces todos los hierros del hierro del 16 para arriba lo hacían acá en Argentina y el hierro del 12 para abajo lo hacían en Brasil. Entonces teníamos, y venía muy todo eso no oxidado, porque venía muy naranja, pero ya vamos a ver lo que es la oxidación del acero. El grupo Belgo en un momento que estaba medio fundido, se lo vendió al grupo ArcelorMittal, que Arcelor es una empresa norteamericana, que es como Asignar, pero se llama Arcelor, y Mittal era una empresa como Asignar, pero de India, de un tipo que se llama Mittal, de nombre. Y el tipo fue a comprar en Estados Unidos primero, compró la fábrica, compró la empresa, y le dijeron, si la compras, se tiene que seguir llamándoselo, pero se llamó Mittal. Cuando vino a comprar Belgo, cuando le hizo una oferta por Belgo, le dijeron no. Entonces el tipo que dijo, mira, dice, si no me vendes Belgo, no me vendes Belgo, me lo vendés al precio razonable, yo voy a empezar a traer hierro a los que venden tu hierro, y le voy a decir que si vos te pagas 50, yo le voy a cobrar 5. Y yo voy a cobrar 5 hasta que vos te fundás. Y cuando te fundas, yo te voy a comprar a precio de remate. Y al final le dijo eso al tipo y lo dio. Esto en Argentina pasó con Minetti. Por ejemplo, Minetti, que es una empresa infernal, lo compró Holcim, el grupo Holcim. Holcim es un tipo suizo que se dedica a vender cemento. Y cuando no le quisieron vender cemento, el tipo dijo, no me quiere vender el Minetti, bueno, voy a comprar Loma Negra, voy a comprar Corsemar, que era una empresa. Yo compré, empezó a vender cemento de Corsemar a nada. Entonces Minetti, como Minetti trabaja en el interior, más que en Buenos Aires, y Corsemar también, empezó a perder plata a precio de remate.
Bueno, así pasó con Minetti, no pasó lo mismo con Hacienda porque ya lo habían vendido. Pero no, vamos a ver ahora cosas que le afectan al acero. ¿Sí? Al acero, nosotros vimos recién que el acero se pone naranja muy rápido porque se oxida el acero. ¿Es algo malo que se oxide? No, es algo normal. ¿Sí? Es algo normal que se oxide. Un grado de oxidación normal. Si se pone naranja, es penita. La oxidación es complicada cuando el acero está negro, y usted le pasa la mano y le sacan como capas. Ahí el acero está hecho bosta. O sea, hay que rasparlo para sacarle. Cuando explota es como que la lámina hace que el acero se explote y rompe el hormigón. Y eso sí, ahí en el acero ya casi no sirve más. Entonces hay que rasparle hasta que llegara al lugar donde no tenga nada. Pero cuando se pone naranja, que todavía no está oxidado, tiene un poquito de oxidación, no es una oxidación para preocuparse, pero todos, yo también lo pensaba, ¿no? Que todos queremos que al hacerlo lo moja el agua, llueve y le hace mal. Y no le hace mal el agua. O sea, le hace mal, pero tampoco es que... Pero la Torre Eiffel también que la pinta y llueve, en París llueve que acalambre y de ahí sigue estando. También que la pintan y hay como 50 tipos haciéndole mantenimiento todos los putos días, pero el Golden Gate igual, hay un montón de puentes colgantes que son de acero y que están a la digamos que están a la intemperie y que llueve un montón y hay algunos que están en el mar, los barcos, si no sé qué hacen. Le hacen un tratamiento para, si no les pasa, bueno, se protege. Pero el hierro de conducción, el hierro que usamos acá, los perfiles metálicos que usamos en los galpones, y se le puede dar una protección, pero no le damos una protección tan grande. Entonces, para el agua directa, más o menos lo zafamos. El problema que tenemos acá en Mendoza, que se oxidan bastante, en Buenos Aires no se oxidan tanto, y que acá tenemos, llueve, y ahí nosotros, no, quiero una mojada, quiero una tierra mojada, o todas las mañanas nos levantamos y está el pasto un poquito húmedo, porque hay un rocío y cae un poquito, se condensa un poquito, puede ser frío. No, eso le hace mal al acero, porque ese lo que hace que el olor a tierra mojada que nosotros sentimos es porque hay olor a ozono. O sea, el ozono es el oxígeno es O3, el oxígeno es O2, perdón, O2 y el ozono es O3. ¿Sí? El agua es H2O. ¿Sí? Entonces, cuando llueve mucho, el hidrógeno se va por un lado y el oxígeno queda una partícula de oxígeno flotando y se junta con otro oxígeno y hacen ozono. Y el oxígeno en demasía, ¿sí?, le hace mal al acero. Por eso se llama oxidación, porque es una reacción del hierro con el oxígeno, no con el agua, sino sería aguización, pero es con el oxígeno. Entonces, cuando hay lugares, por ejemplo, yo una vez en el desierto de Atacama, que hay un oxígeno espectacular, ustedes dejan un hierro ahí y en 3 horas va a estar naranja, pero hay tanto oxígeno libre, es tan pulcro el aire, bueno, que le va a afectar mucho al acero. Ahora, si se van a una mina, si se van al fondo del mar, ¿sí?, donde ponen los caños de los pozos petroleros, de los que están en el mar, no le va a pasar nada. ¿Por qué? Y porque le van a meter incrustaciones, se le va a meter la sal marina, pero no le va a pasar nada porque no hay oxígeno, ¿sí?, porque está en la no sé cuánta profundidad. Lo que más afecta al acero no es el agua, es el oxígeno, ¿sí? Por eso se llama oxidación. Bueno, ¿está entendido hasta ahora? Esto son características del mismo acero. ¿Se entendió? Más o menos, poquito, mucho, nada. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Ahora vamos a hacer un descanso de
10 minutitos, que me voy a tomar un café porque si no me voy a dormir. Y volvemos con el otro tema de hoy, que va a ser criterio de diseño, y con eso terminamos. Nos vemos Mario. en... Sergio, ¿cómo están, hermano? Bien, bien. Son las 7 de la tarde. 7:15 parece que nos encontremos. Es más, cuando volvamos, Sí. les propongo que yo les muestro algunas tablas de perfiles y así arrancamos el otro tema. ¿Ah? Dale, perfecto, hacemos así. Dale. Nos vemos entonces en 15. Ya, en 10 minutos. Regamos en 10 minutos. Gracias. Dale, chau, chi. Ok. Debemos hacer la